Cuando voltees a ver atrás tu contenido, ojalá y te avergüence y digas qué cosa estaba yo hablando ahí, qué cosa estaba diciendo. Más y cuál fue el primer proyecto que creaste en internet. La primera vez que yo hice algo en internet fue en escrito y escribí un blog para un medio deportivo de Venezuela. Más de en algún minuto vas a decir algo mal. O sea, es imposible que no digas nada mal. Y también que hay como cierto, este es eso como en el que todos pensamos que todos piensan en nosotros, pero en realidad como de que nadie nos pela. Incluso si hubiéramos tenido esta conversación años atrás, como que el beneficio tal vez como emprendedor o profesional no era tan claro si creabas contenido o no se veía de la manera que es ahorita. La motivación hoy en día en como Creator Economy y gente relacionada a creación de contenido parece que es la monetización, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, pero no sé si esa es la única necesidad o la principal necesidad que tienen los creadores hoy en día. ¿Y tú, Máximo, por qué estás aquí? Hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Hola creadores, esto es The Creator's Journey, un programa para emprendedores y profesionales que quieren empezar a crear contenido de forma constante en Internet. Acá tenemos consejos, tácticas y experiencias reales aplicables para tu proyecto creativo. Queremos ayudarte a vencer el miedo al qué dirán y darte las herramientas que necesitas para empezar a crear de forma constante. Mi nombre es Máximo y soy fundador de Trendy. Yo soy Eli y soy Community Builder en Trendy. Y mi nombre es Alan y también soy fundador en Trendy. Quiero empezar preguntándole a Alan qué es Trendy y luego pasemos por cada uno por qué estamos acá. Trendy el día de hoy es una comunidad y programa educativo para personas que quieren comenzar a crear contenido. Para nosotros la palabra creador es bastante amplia, entonces puede ser un fundador, un profesional, un creativo, como más lo conocemos en arte, cosas digitales. Y básicamente los acompañamos durante 4 semanas de manera muy cerca en su etapa de 0 a 1, si aún no han lanzado ningún proyecto, o a empezar a crecer su proyecto si es que ya lanzaron algo, pero quieren exponenciarlo. Eli, cuéntanos tú por qué estás en Trendy y qué es lo que te motiva a ayudar a personas a empezar a crear contenido en Internet. Porque estoy en Trendy, yo creo que todos tenemos algo que compartir. Al final del día todos vamos acumulando experiencias y aprendizajes y es más fácil si lo compartimos con alguien más evitarle otros errores. Y también es un camino bonito empezar a compartir lo que aprendes y saber que se le puede ayudar a alguien más. Y lo que más me emociona y lo que más me motiva es trabajar con ustedes, porque son personas que admiro mucho y trabajar de mano a mano con los creadores en sus proyectos. ¿Y tú, Máximo, por qué estás aquí? Yo creo que nosotros estamos construyendo Trendy para resolver los problemas que teníamos cuando nosotros empezamos a crear contenido. Creo que las 3 personas que estamos acá hemos creado de alguna u otra manera algo en Internet desde hace varios años y nunca tuvimos ni las herramientas ni la comunidad necesaria para empezar a crear de forma constante. Y ya que no conseguimos esas herramientas en español puestas y explicadas en el contexto de Latinoamérica, decidimos crearlo nosotros. Yo por mi parte he creado podcasts, he creado videos en YouTube y he hecho hasta newsletters y siempre mis puntos de referencia para aprender cómo hacerlo era probar y equivocarme o ver cosas en inglés. Y que no todas las personas tengan la posibilidad de hacer eso en español y con un contexto más de Latinoamérica fue lo que nos motivó y nos ha llevado a estar en este camino de construir Trendy, probar cosas y ver cómo podemos ayudar a más personas a crear. Y ahora, como ya sabiendo un poco por qué estamos aquí en Trendy, algo que nos dicen mucho es, como emprendedor profesional, cómo te puede empezar a ayudar a crear contenido. Y yo creo que, Alan, tú hiciste un thread de Twitter específicamente hablando de eso y puedes contarnos bien cómo te puede ayudar tanto en tu carrera o tu negocio crear contenido en Internet. Sí, justo, que bueno, también añadiendo en parte del por qué estoy aquí, es porque para mí en lo personal el crear contenido se volvió una manera en la que podía compartir mi conocimiento con otras personas, pero esto es algo que yo he notado con los y las creadoras que han pasado a través del programa, que justamente son personas profesionales, fundadores, que quieren compartir su conocimiento o acelerar su negocio, y el crear contenido es una manera de hacerlo. Entonces ya de manera muy puntual, como dice Masi, yo por ahí en LinkedIn, en Twitter, justamente he escrito algunos posts relacionados a esto, en los cuales, por ejemplo, en el caso de un fundador o una fundadora, te puede ayudar, uno, a tú posicionarte como referente en tu industria. En nuestro caso, por ejemplo, yo y él estuvimos trabajando en una startup que se llama Vic. De ahí, claramente, Pamela, en alguna ocasión, yo platicando con ella, me dijo que ella se había vuelto creadora de contenido justamente con este motivo, porque hace sentido que si ella estaba en el Creator Economy y se posicionaba como una referente de su industria, iba a ser como cierta coherencia para que ella enfrentara los problemas que los creadores estaban viviendo y a la vez que las personas también la vieran como una referente, tanto como ella como creadora, tanto para que también pudieran entrar a Vic. Por otra parte, en el ámbito profesional, creo que durante estas 2 últimas ediciones nos ha tocado bastante toparnos con diferentes personas que están, no sé, trabajando en alguna startup, en algún VC,
y el crear contenido les ha permitido posicionarte como una persona que sabe mucho de cierto tema. Creo que es una manera como hoy en día bastante válida en la que cualquiera de nosotros podemos comenzar a crear contenido y pues simplemente compartir lo que sabemos y que los demás nos escuchen y que les sirva. Más, ¿y cuál fue el primer proyecto que creaste en internet? La primera vez que yo hice algo en internet fue en escrito. Tenía como 15 o 14 años y escribí un blog para un medio deportivo de Venezuela. Entonces, básicamente fue como que ellos juntaron un montón de colaboradores para escribir sobre distintas ligas y equipos de fútbol principalmente, y a mí me tocó como la liga venezolana. Y me daban como partidos todas las semanas y me decían, ok, tienes que escribir como que viene este partido, cuál es el contexto del partido, y ya luego, después del partido, escribes como que qué pasó en el partido y nada, todo como un resumen de eso. Y esa fue la primera vez que escribí. De hecho, hice uno solo, porque como que le dediqué demasiado tiempo. O sea, yo antes jugaba fútbol y me llamaba mucho la atención, o sea, me apasionaba mucho el fútbol. Entonces le dediqué demasiado tiempo. Fue como, no sé, una semana, como 10 horas, no sé si tanto, pero como 5 o 6 horas al día, escribiendo cada detalle, buscando referencias de datos así súper específicos de, no, una vez este jugador se rascó la pierna en la calle cerca del estadio del otro equipo y no sé, cosas así. Y dije, ok, esto es insostenible y dejé de hacerlo nada más como el primero, luego de hacer el primer como publicación. Y ya luego de eso, cuando empecé como a crear un poco más constante, fue la primera vez que publiqué algo en el blog de Platzi. Yo antes trabajaba en Platzi, trabajé como un año y medio ahí, y casi todas las personas del equipo escriben en el blog. Entonces, yo escribí como mi primer blog y ahí ya creaba algo relacionado a lo que yo hacía o sea, como yo en ese momento trabajaba como desarrollador de software y estaba escribiendo más o menos sobre el tema. Y me pareció muy cool que, me recuerdo, no sé, tuve como, dentro de la plataforma de Platzi tenía como darle like a los posts y tuve como, no sé, 40 o 30 y algo. Y fue como, wow, alguien que yo no conozco en internet está leyendo algo que yo puse en internet, y ahí lo pude ver más tangible porque la anterior vez como que nunca tuve interacción con algo, o sea, solo como que publicabas en el blog del periódico, del medio deportivo y ya. Pero en este fue como que, ok, hay gente comentando y hay gente dándole like a esa cosa que puse. Em, Nada, y eso fue bien, bien emocionante. ¿Y nunca te quedaste con la curiosidad de qué hubiera pasado? ¿Se hubiera seguido escribiendo la nota deportiva o qué show? Sí, yo creo que sí. O sea, sí me quedé con la curiosidad porque, a ver, yo creo que era bueno, pero porque le dedicaba mucho tiempo y yo en ese momento no hacía mucho más que jugar fútbol. Y como me dedicaba mucho al fútbol, o sea, jugaba fútbol y veía y vivía todo el día fútbol, era bien fácil escribir para mí. Y la persona, o sea, como la que nos juntó, del medio que nos juntó a escribir a varias personas, sí me dijo como que esta es la primera vez que tú escribes o ya lo habías hecho antes, porque, o sea, realmente lo hiciste como muy bien, o sea, es como que es raro que alguien lo haga también empezando, no tienes ningún background periodístico ni nada por el estilo. Y sí, siempre me quedé con la duda. De hecho, como, no sé, como 2 años después, lo busqué para ver si podía retomar, como empezar a escribir ya más constante, ya tenía como casi 18 o algo así, pero nunca lo encontré. O sea, no se me olvidó el nombre del medio y todo, y ya nunca lo retomé. ¿Quién sabe dónde estaría ahora? Sí, quién sabe, y andarías ahí en el lado de las canchas, pero pues bueno, nunca se sabe. ¿Tú qué tal, Eli? ¿Cuál fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice, a mí me gustaba mucho tomar fotos y lo primero que hice fue hacerme una página de Facebook donde compartía fotos y luego yo quería como que de lo que ahora sería como uno de los errores más grandes de los creadores de pegarle a todo y no a una sola cosa. Hice un grupo como de amigos y a cada uno le tocaba publicar un tipo de foto un día a la semana para que hubiera publicaciones todos los días. Y ya, eso fue de las primeras cosas que hice. Luego ahora como que miro hacia atrás y digo, como que no estábamos tan mal en el camino, pero obviamente no sabíamos muchas cosas y lo dejamos ahí. Pero ahorita que Mati estaba contando de las cosas que escribió, cuando yo estaba en la universidad, justo porque traía eso de haber creado ese tipo de grupos y cosas de compartir fotos, entré a un programa que era como de comunicación dentro de la universidad. Y todavía no existía una plataforma, ahora sí hay una plataforma de la universidad en donde se publican como las noticias internas y todo el mundo fuera de la universidad los puede ver, pero en aquel tiempo había una revista así impresa
que suena como si hubiera sido hace muchos años, pero no fue, solo no estaban actualizados y ya. Pero había una revista impresa y vino una profesionista que se llamaba Carla de Silicon Valley a dar como una conferencia. A mí me tocó cubrir ese evento, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto del título, que era Todos somos exóticos en alguna parte del mundo, porque ella había viajado a Japón y en Japón como que le había ido súper bien por ser mexicana y todo esto. Entonces escribí un poco de su historia, que ella había empezado en el lado de negocios y luego se cambió a la tecnología y estaba en Silicon Valley y tal. Y luego ella le tomó una foto ya cuando salió lo de la revista y lo subió a LinkedIn. Y ahí hubo como un montón de likes y un montón de gente escribiendo y poniendo cosas cool. Y a mí como que me impresionaba mucho haber escrito algo para alguien como que se veía muy lejano a mí en ese momento y que luego otra gente que yo ni siquiera conocía, que sabía que existía, que trabajaban en lugares que no pasaban, ni siquiera pasaban por mi mente, lo estaban leyendo, ¿no? Y eso se me hacía muy impresionante. Y fue como de las primeras cosas que hice que se me hicieron cool y me fueron despertando como el interés de hacer más cosas. ¿Tú, Alan, qué Qué fue cool. el primer proyecto que tuviste en internet? Yo recuerdo que era como súper adicto a un videojuego que se llama RuneScape, entonces ya luego de ahí había foros dentro del juego, para el juego, pero había un vato que la neta como que le gustaba escribir y algo como que me dijo, oye, ¿tú no quieres escribir? Y hacían como reportajes del videojuego, como de ciertos personajes y como cosas que pasaban dentro del videojuego. Y yo en aquel tiempo, como que la neta nada más como que me empezó a interesar el tema de, ok, como que veo que con esto interactúas con más personas, como que hay más reconocimiento dentro del juego, si la gente ve como de, si tú eres como una referencia dentro del juego. Y lo empecé a ayudar a traducir tanto artículos y a crear como noticias de lo que pasaba como un poquito en el ecosistema de ese videojuego. Eso fue cuando tenía como 10 años y gracias a eso mínimo aprendí inglés. La verdad, pues evidentemente no era periodismo como de algo que hoy en día me acuerde, pero se me hizo muy cool. Y posteriormente, ya que tenga más memoria, fue un poco cuando estuve en Duolingo. Aquí en Morelia había empezado como a crear comunidades o a formar parte de comunidades para aprender lenguajes. Pero cuando viví en Guadalajara, creé una comunidad y ya luego me contactaron de Duolingo y me dijeron como de, oye, ¿no quieres ser como Global Ambassador? Y gran parte de eso era como que yo tendría que mantener el grupo y gran parte de eso era como de yo tener que brindar material durante cada sesión a las diferentes personas que asistían y así. Entonces mucha parte de eso era tanto crear imágenes, tanto crear material didáctico, tanto crear como contenido escrito, ejercicios y cosas así. Y ahí pues fue otra vez como volví a ver el impacto que puede tener como el crear contenido, porque aparte de eso también yo lo podía volver a utilizar de manera digital, entonces lo imprimía, pero también lo podía poner de manera digital. Y pues ya por último, siento que de manera que no me daba cuenta, como que luego creaba cuentas de Instagram, cuentas de Facebook y así. A muchas no les daba seguimiento porque me pasaba como que perdía motivación y toda esa onda. O sea, siempre empezaba súper hypeado y como a la semana o 2 semanas como que ya no me daba tanto el hype porque pues ya si nadie te hace caso como que dices como de nada, pues Nel. Pero siento como que siempre estuvo ahí y pues ya ahorita como que gran parte por eso también me gusta lo que estamos haciendo en Trendy porque estoy aprendiendo yo. Pero sí, es un poco así. Al día de hoy siento que me gusta el tema de que, por ejemplo, yo estoy haciendo el newsletter, pero igual creo que por ahí todos hemos conversado, que tenemos como algo que nos gustaría crear al día de hoy. Para mí el newsletter ha sido una manera como de volverme a conectar con eso, pero no sé, por ejemplo, tú, Masi, ¿tienes algo en mente o qué? Algo que me dio mucha curiosidad cuando contábamos como cómo empezamos a crear contenido cada uno, antes de como de responder específicamente tu pregunta, es que todos nos conectamos fue como por curiosidad o por como pasión o gusto por un tema en específico. Y sí me da mucha curiosidad como hoy en día nosotros estamos ayudando a mucha gente a crear contenido con un trasfondo, con un porqué egoísta, ¿sabes? Y al inicio no sé qué balance estamos encontrando entre que uno crea contenido por diversión y por pasión, por mero entretenimiento personal o por mero gusto personal, a crearlo por un interés egoísta y algo más, ¿sabes? Entonces, no sé, me da curiosidad como que llegué a esa conclusión mientras íbamos hablando y no sé qué punto tienen eso de encontrar el, el equilibrio entre que creas por pasión, curiosidad y creas porque al final hoy en día sí es mucho más evidente que crear algo en Internet te puede ayudar de cientos de formas, no tanto, no únicamente monetarias, sino de estatus, de conexiones, de aprendizaje también. Yo creo que por lo que he visto con los creadores que he hablado del programa, te diré que parece que no, pero la mayoría de hecho están creando más que nada porque les gusta.
o mínimo porque la semana pasada que tuve la oportunidad de hablar con 3 personas o 4, contando a Rodrigo, que me lo encontré en Sao Paulo, la mayoría como que realmente, evidentemente, lo ven como una manera tanto de quizás posicionarse ellos como fundadores, fundadoras o a su empresa, pero realmente la manera en que ellos me han comentado a mí por lo que están empezando es porque les nace crear contenido. Entonces, siento que lo único que cambia desde mi perspectiva es que quizás yo, por ejemplo, haciendo una retrospectiva de cuando empecé a los 10 años, es que evidentemente yo no tenía algo más como por lo que yo tuviera interés, o sea, no tenía un negocio, no tenía algo más, entonces como que no estaba al tanto, como de que quizás no estaba aware, de que quizás yo podía hacer algo más con ese contenido y siento que es simplemente la tontez, entre comillas, de lo que puede tener un niño o algo así. Pero a día de hoy, yo en lo personal sí noto que nace porque les gusta, porque a final de cuentas no es 100% necesario, te puede ayudar, pero no es 100% necesario. Pero evidentemente, pues ya también existe un poco más la parte de, ok, me gusta, pero aparte esto lo puedo utilizar para otra cosa. Entonces, como que ya hay como un poco más de eso, pero no creo que en su totalidad. No me acuerdo cómo se llama este diagrama en el que ponen como que tu pasión, para lo que eres bueno y algo que necesita el mundo. No sé si se acuerdan cómo se llama. Hay Y muchos nombres. El Sí, Ikigai es como el más conocido. Sí. bueno, ese, yo siento que entra como que a veces crear contenido hasta en esa parte. Como que no sé, siento tanto que entre en el me voy a pelear con mi pasión o me voy a pelear con algo que me sirva para avanzar en lo que estoy, sea que estoy haciendo en la vida, algún proyecto, algún negocio, un cambio de carrera o lo que sea. Como que justo si tienes la oportunidad de compartir y de hacer algo que te gusta y que te mueve y aparte tiene otros beneficios extra, es como que ni siquiera es que estés buscando el balance, llega solo y se da por las circunstancias en las que estamos actualmente, ¿no? Como que si hubiéramos tenido, incluso, dice Alan, porque era como un niño, pero incluso si hubiéramos tenido esta conversación años atrás, como que el beneficio tal vez como emprendedor o profesional no era tan claro si creabas contenido o no se veía de la manera que es ahorita, era más como un tema más político, tal vez, por decirlo de alguna manera, y ahora es como algo que te apasiona, algo a lo que ya le estás invirtiendo tiempo y solo ponerle tiempo a compartirlo y que el mismo mensaje que quieres transmitir llegue a más personas, como que ese balance se va acomodando solo en un camino sin que lo busques, creo, no sé, ¿tú qué piensas, Nasi? Como que no hay una manera única de encontrar ese balance. Pero me recuerdo al inicio cuando empezamos Trendy que hablábamos con muchas personas de, o sea, ¿por qué estás creando contenido? ¿Cuál es tu motivación de crear contenido? Y si pudieses crear contenido de manera full time o vivir de crear contenido, ¿lo harías? Y muchas de las respuestas eran, ok, algunas sí, si yo pudiese vivir de crear contenido full time, lo haría 100%, y otras eran, yo creo contenido porque me apasiona, me gusta, y quiero como que retribuir todo mi aprendizaje y todo lo que he vivido en el último tiempo para las otras personas que están donde yo estuve antes. Es como que, ok, quiero ayudar a que el camino que yo recorrí sea más fácil para las otras personas. Pero así como estoy haciendo ese esfuerzo de conocimiento, de tiempo, de incluso hasta a veces inversión como monetaria o económica, en eso me gustaría tener una retribución. Así como creo constantemente, me gustaría tener una retribución de eso de alguna manera económica o no solo económica, sino como algún tipo de retribución que me aporte algún valor. Entonces con eso en mente yo creo que el balance lo vas encontrando una vez que vas avanzando. O sea, si nunca empiezas o solo empiezas por ejemplo, por un motivo egoísta, pero luego no tienes la pasión o el entusiasmo o la curiosidad por detrás acompañando ese motivo egoísta, no vas a llegar a como no vas a lograrlo hacer como constante y a largo plazo. Pero si empiezas con solo la curiosidad y solo el entusiasmo, pero nunca ves de encontrar el para qué egoísta o cómo te retribuye crear contenido, va a llegar a un punto donde te vas a desmotivar. Entonces creo que es como que tú tienes que encontrar tu propio balance y si no tienes una de las dos patas, al final te vas a caer como se hace como una balanza. O tienes que tener algo de motivación que se complemente con algo de retribución o para qué egoísta y se balancee eso, porque si tienes mucho de uno y poco de otro, terminas como que rindiéndote y dejando de hacerlo. No sé, más o menos ahí llega a esa conclusión. Sí, yo creo que sí. O sea, no lo había pensado tan así, pero sí siento que, o sea, a final de cuentas, gran parte también se puede ver hasta transaccional en el sentido de yo egoísticamente creo porque ocupo reconocimiento, pero evidentemente llega a cierto punto en el que ocupo también como retribuirme de cierta manera. Y tienes razón que ahorita yo me recuerdo un montón de un man que recién, pues este era cuando recién estábamos iniciando Trendy, pero él se me decía, pero bien, bien sufrido, como, es que yo sí gano creando contenido hoy con mis fotos porque era fotógrafo, entonces
Él nada más como que compartía sus fotos, pero decía, tengo como que tener ese balance entre gano dinero, pero también quiero que la gente me reconozca. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento, que hasta ahorita ya está cambiando, es que Insta no tenía la cosa de los Reels, entonces él ya no crecía tanto en redes y me decía como que me desmotiva ya no estar creciendo y siento como que nada más se me hizo bastante interesante ese punto, como, ok, ya ahorita que me acuerdo de esa conversación, creo que sí es como un balance que lo vas encontrando, empiezas de alguna u otra manera, como de por el ego, por la pasión, pero en cierto momento como que encuentras un balance. Y eso me lleva como a un punto que me parece interesante, que es la motivación hoy en día en como creator economy y gente relacionada a creación de contenido, parece que es la monetización. Parece que todo el mundo está compitiendo y como apuntando hacia monetizar, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, pero no sé si esa es la única necesidad o la principal necesidad que tienen los creadores hoy en día. Entonces, no sé cómo tú lo has visto, Eli, tanto en ti personalmente como en personas y creadores como los que hablas constantemente que apenas están empezando. Bueno, yo creo que va a depender mucho del contexto y de la etapa de cada creador, ¿no? Pero con los creadores que han pasado por Trendy, que son con los que he tenido la oportunidad de hablar más de cerca y de conocer más de sus proyectos, depende también de si están en esta etapa 0 a 1, la monetización sí puede llegar a ser como un motivante, pero no es el motivante inmediato, ¿no? Es como esta recompensa que puede llegar a largo plazo, pero lo que me motiva primero es ser capaz de romper el miedo que no me deja hacer, que no me deja empezar, que no me deja publicar o que no me deja sentarme a hablarle enfrente de una cámara, sentarme frente a la computadora a escribir. Como que yo siento que hay una motivación más grande justo cuando estás en esta etapa de empezar a crear o de tener esta idea en la mente y querer bajarla a algo tangible, a algo que pueda escuchar, a algo que pueda leer, a algo que pueda ver, es como esta motivación de perder el miedo a hacer algo y de realmente empezar a hacerlo, ¿no? Y yo creo que ese es como un motivante que empuja todavía más a los creadores, ¿no? Porque justo, y pasa con las personas que hay creadores allá afuera que ya son muy grandes y viven de sus proyectos y monetizan todo el tiempo y es su principal fuente de ingresos. Y luego pasa con otros creadores que incluso en algunas sesiones de Trendy lo he llegado a escuchar, que es como, pues yo podría hacer eso también, o incluso yo podría hacer eso mejor, pero nunca lo han empezado, nunca lo han hecho, ¿no? Entonces yo creo que hay un motivante antes de monetizar, que es el a mí mismo probarme que si soy capaz de hacer algo que estoy seguro en mi mente de que puedo hacer, pero todavía no sé cómo. En ese todo sentido, yo creo que la gran mayoría de las personas con las que hablamos y con las que yo veo en internet, el principal error o barrera que tienen es empezar a crear contenido en internet. Y no solo empezar como, ok, me motivé y rompí el miedo y publiqué algo, sino hacerlo constantemente y estar como que siempre como mostrándose y todas las semanas publicando algo, compartiendo algo, diciendo algo. Y eso me lleva a preguntarte, Alan, ¿cómo empiezas a crear contenido de forma constante? Teóricamente, lo que debes de hacer es tener un calendario de contenidos, porque evidentemente cuando tú estructuras un calendario de contenidos, vas preparándote en base a ese calendario de contenidos. Por ejemplo, si hoy que es viernes y mañana que es sábado, mañana ando súper motivado, si yo ya sé qué contenido voy a publicar durante la semana, el día de mañana puedo estar como haciendo todo el contenido para la siguiente semana y únicamente programarlo para que se esté publicando y así yo ya no me tenga que estar preocupando ya durante la semana que voy a tener más actividades, me van a ocurrir más estrés durante la vida, de qué voy a estar creando. Y también algo que sirve bastante, esto de hecho también son técnicas como utilizan algunos youtubers, yo que sigo bastante por ejemplo a Roberto, que es youtuber y podcaster, siempre tener una app de notas en la cual vayas anotando como las ideas. Y eso también te sirve bastante porque a veces como que te pasa que estás caminando en la calle y así, como que dices, ok, se me ocurrió esto, entonces una manera es con una app de notas o enviarte notas de voz a ti mismo, puedes crear un grupo en WhatsApp contigo mismo y ya se lo puedes ir guardando. Eso en lo personal a mí me ha servido porque a final de cuentas, pues fuera de eso, no, digo, a mí me parece como que difícil porque es como esas frases como, no, pues la motivación y no te rindas y así, pero es como que no es aplicable, o sea, es como de, pues sí, sí es real, pero ¿cómo lo aplico? Y siento que la mejor manera que tanto yo he probado, tanto que he escuchado, es tal cual tratar de tener contenido antes, como de que no te dejes abrumar, que en el momento que lo tengas que publicar, y ya de esa manera se te va a hacer más fácil. Igual yo siento que calendarizarte es un paso que está más adelante que algunas cosas anteriores, porque, por ejemplo, si yo no tengo algo que decir o no tengo una idea que contar, no tengo que calendarizar. ¿Tú cómo harías o cómo haces el paso anterior? ¿Cómo partes desde cero a, ok, ya tengo una rutina donde
constantemente creo y tengo un calendario donde publico. Ya. Em, o sea, partimos, depende de la etapa del creador de contenido. Más o menos en lo que tenemos en Trendy es que generalmente, aunque están de 0 a 1, ya tienen un negocio ya tienen una experiencia por detrás a la cual quieren compartir. Pero tienes razón en que quizás a pesar de eso, como que no saben cuáles son esos primeros pasos o como que se abruman. Creo que es más que nada lo que comentaba, si no mal recuerdo, que fue Eli, como puedes hacer como ese diagramita que de repente a veces como de, güey, esa cosa parece muy tonta, pero realmente te sirve bastante, que es como esto del Ikigai o el diagrama de Ben, que es un poquito tratar de encontrar, como de, a ver, ok, ¿para qué yo soy bueno? ¿Qué necesidad hay en las personas de valor? No necesariamente como tanto verlo como de business, pero como que qué es lo que quiere escuchar la gente. Y también qué hay en el mercado, o sea, qué necesita el mercado, qué es lo que necesitan las personas, pero qué también, qué es tan bueno para que el mercado en cierto momento quiera pagar por él. En base a eso también, si yo sé que, por ejemplo, a mí, Alan, se me facilita hablar sobre temas de creación de contenido porque estoy haciendo trendy, hay personas a las que les interesa escuchar ese tema y aparte con eso puedo crear un modelo de negocio. Ok, esa es una manera. Y fuera de eso, como que también, esto lo estuve hablando, por ejemplo, con una de las participantes del programa de Trendy, ver de qué manera se me hace más fácil expresarme. Eso también lo puedes hacer, pues, en este mismo ejercicio que es a la mayoría de personas creo que les cuesta, a lo mejor en un principio nos cuesta como expresarnos frente a la cámara, entonces quizás esta manera como que te está poniendo mucha fricción para empezar. Creo que otra manera en la que puedes empezar es, por ejemplo, que digas, ok, yo, Alan, sé que a lo mejor el día de hoy me está costando un poco expresarme frente a la cámara, creo que puedo empezar escribiendo blog posts. De esta manera yo estoy empezando a hacer el hábito como de estructurarme mentalmente a comunicar lo que quiero decir con otras personas de una manera que me es más fácil porque yo no me tengo que mostrar ante la cámara y ya me estoy creando el hábito poco a poco. Ya después, por ejemplo, que me agarre el hábito como de estar creando un blog post cada semana, cada 2 semanas, ahora sí puede llegar el momento como de, ok, déjame me lanzo a hacer un reel, déjame me lanzo a hacer un video de YouTube, déjame me lanzo a hacer un podcast, pero creo que también es un poquito como de jugar con qué te sientes tú más cómodo o cómoda. Puede ser por una entrevista, puede ser con reels, puede ser con un blog post, pero creo que estos dos ejercicios te pueden ayudar bastante. Y yo creo que a esos 3 pasos como que hay que agregarle algo que tal vez no son pasos y cada quien lo puede hacer a su manera, pero como el ponerte en algún lugar y recordarte que te vas a equivocar muchas veces y que no te va a salir perfecto ni la primera ni la segunda y a lo mejor ni siquiera la número 1000 vez que lo hagas, porque no existe tal cosa, ¿no? O sea, cualquier pieza de contenido que hagas siempre va a poder ser mejor y siempre va a ser mejorable a los ojos de tu yo futuro. O sea, cuando voltees a ver atrás tu contenido, ojalá y te avergüence y digas qué cosa estaba yo hablando ahí, qué cosa estaba diciendo, porque significa que ya avanzaste un montón, ¿no? Y como el entender también, porque mencionan la parte de que le va a hacer fit a alguien y a la audiencia y tal, y a lo mejor al principio tu audiencia va a ser una persona y esa persona te va a aportar otra idea. Entonces tampoco se trata de tener el calendario de los próximos 5 años, sino como de arrancar con algunas ideas que te empiecen a escuchar o a leer un par de personas, empieces a recibir retroalimentación y de ahí vayas como construyendo esa confianza de seguir equivocándote y de seguir como obteniendo ideas para construir y crear más contenido. Creo que Eli como que justo toca una parte que en la persona se me ha olvidado justo antes como de meterse este choro, que el calendario y toda esa onda. Es el tema que creo que muchos de nosotros, y esperar que probablemente muchas de las personas que llegan a ver o escuchar esto están como en el mundo de startups o así. La similitud entre todo esto, porque justamente Eli menciona conceptos que probablemente algunos o algunas habremos escuchado, que es como de, si te tardas mucho en lanzar, como que la estancia muy tarde, que esto es como más de Y Combinator, pero realmente muchos de estos conceptos son muy aplicables al tema de creación de contenido. Y algo muy importante, como dijo él, es que a veces, o sea, como que existe una distorsión hoy en día de que como ya no es tan fácil encontrar cuentas que tienen 50,000 followers, 100,000 followers, o sea, como que ya el número de followers está tan distorsionado que no nos damos cuenta de qué tanto son 10 personas, qué tanto son 20 personas, qué tanto son 50 personas. Entonces, como que el simple hecho de que tú tengas a una persona, 2 personas, 5 personas interactuando contigo, es como de, güey, pues hay alguien a quien le gusta, a quien le interesa como lo que yo estoy diciendo, y en base a eso tú ya puedes ir viendo como de, ok, ¿qué es lo que está, qué es lo que les está gustando? Y no únicamente como para jugar, a que les gustes, porque si no te vuelves como esclavo de eso, pero te va dando insights como de, ok, mi manera de escribir, mi manera de expresarme está siendo clara para estas personas, y así como que puedes ir creciendo un poco a poco para encontrar a más personas. Pero otro error creo muy grande es como que justamente mirar, o sea, como que ya mirar lo final, si es que de cierta manera existe algo final, porque en realidad
cuando tú llegas a 100,000 followers, estoy seguro que vas a decir, yo ahora quiero llegar a 500,000 y a 1,000,000. Entonces muchos como que se centran en lo que teóricamente ellos piensan como que es lo perfecto, pero no se centran en cómo, en los pasitos pequeños que tienes que dar a llegar ahí. Entonces, nada más eso porque Eli, la verdad, dijo como que un súper buen punto que no quería que se me olvidara. Pero algo que me llamó la atención también que dijiste mucho es que no puedes jugarle a siempre entretener a la gente o siempre gustarle a la gente. Y algo que pasa mucho en gente que crea contenido en internet o que crea algo directamente es que se queman, o sea, que tienen burnout porque no dejan de ser felices con lo que hacen o empiezan a depender mucho de la validación externa de lo que hacen. No sé cómo has visto que se puede manejar eso, em, o en qué punto llega a ser importante eso. Siento que la verdad como que tienes que hacer una introspección personal y el problema es como de justamente cuando a lo mejor se te vuelve viral una pieza de contenido en la cual fue por accidente y tú como que no lo tenías tan planeado y como que simplemente se da y empiezas como que un poco a ver, ok, si yo hago X o Y acción como que obtengo más recompensa. Evidentemente hay diferentes maneras de lo que esto puede pasar, pero siento que al final de cuentas es como, pues ser honesto o honesta contigo, porque el problema es cuando ya empiezas a crecer y traes como puesta siempre esa máscara que es como de, güey, pues esta no soy yo y como que siempre te tienes que comportar así. Yo lo he escuchado más que nada como en podcasts o en entrevistas que le han hecho a youtubers, que sí es como de, la verdad es que te das muchas veces cuenta como de que las personas no son así una vez que las conoces en persona, pero creo que también pasa bastante como en el ámbito profesional, porque yo, por ejemplo, como que algunos sienten la presión como de, no sé, o sea, yo soy un product manager y yo siempre estoy publicando cosas como de product manager y como que me ven a mí como que yo soy el güey que más sabe, pero ¿qué pasa si a lo mejor digo como que algo que es incorrecto y así es como de, ok, o sea, creo que también darse la oportunidad como de mostrarse de, yo soy humano y a lo mejor también me puedo comunicar en ciertas cosas que voy a decir, pero creo que ese ejercicio también viene como desde un inicio, desde cuando vas a ver o setear como el tema de qué quiero hacer yo cuando estoy comunicando e irlo trabajando constantemente porque evidentemente es algo que posteriormente con el ego, con la atención, con que las personas te estén buscando para, oye, dame una entrevista, oye, quiero colaborar contigo, se te puede estar olvidando, pero eso es un poco lo que veo yo. Igual, porque creo que estos son temas que luego como que muy similares que llegamos a hablar con Eli, me encantaría escuchar como de, ¿tú qué tal, Eli? ¿Tú qué piensas? Justo algo de lo que acabas de mencionar, yo me acuerdo que estaba contándole a un amigo de Trendy y me decía que quería empezar a crear contenido y todavía no empieza. Pero una cosa de las que me decía es que le daba mucho miedo porque él quería compartir contenido de programación y decía que le daba mucho miedo empezar a compartir o hacer un video explicando algo que él sabía que muchísimas otras personas iban a saber hacerlo mejor que él, ¿no? Y que luego iban a venir a decirle como, no, pero eso está mal y eso así no se hace o se hace mejor de esta manera, ¿no? Y como que eso se va repitiendo en diferentes áreas, ¿no? Como que no importa cuál sea el área de conocimiento o de pasión o de lo que sea que tú vas a compartir, como que el recordarte que eres humano, como tú dices, Alan, y entender que es imposible que lo sepas todo y que es imposible que no dejes de aprender, ¿no? Pues llega el día en el que ya sabes todo, ya que estás haciendo aquí, como que ya se acabó el sentido de estar aquí, ¿no? Es seguir aprendiendo y seguir equivocándote y seguir haciendo cosas. Pero como a lo que voy con eso es que, y una de las creadoras de Trending lo dijo también, que ella nos estaba compartiendo en la sesión de bienvenida, un poco de lo que ella sabe y de lo que va su proyecto, y ni tú, Alan, ni tú, Maxi, ni yo sabíamos absolutamente nada de lo que ella estaba hablando y estábamos como aprendiendo un montón de ella. Y algo que nos dijo que fue como, si algo he aprendido en internet es que siempre hay gente que sabe menos que tú. Entonces, pues tú no vas a crear el contenido para enseñarle algo a alguien que ya lo sabe, o no le vas a compartir una experiencia a alguien que ya tiene resuelto 10 pasos delante que tú, ¿no? Pero a lo mejor tú sí estás uno o dos o tres pasos más adelante que alguien y tú ya pasaste por eso y lo que tú tienes que compartir le sirve a esa persona y no tienes que darle todas las respuestas, porque también muchas veces escuchamos un montón de historias y de cosas que están como 100 o 200 pasos adelante del camino que nosotros vamos tomando y te pueden servir mucho de inspiración y te pueden servir mucho para visualizarte y motivarte, pero al final del día estás en el espacio en el que estás, en el camino en el que estás y lo que necesitas saber es cuál es el paso siguiente que puedes tomar, ¿no? Entonces, como que no desmeritar lo que tú sabes y lo que puedes compartir, que genuinamente le puede servir a alguien más. Digo, habemos millones de personas en el mundo y es imposible que todos sepamos todo y que no podamos aprenderle algo a alguien más o que no podamos enseñarle algo a otra persona también. Yo creo que en el espacio de creación como educativa o que tiene un trasfondo no solo de entretener,
sino de dejar algo o hacerte pensar distinto o enseñarte algo, es muy fácil y útil empezar a hacerlo para tu yo del pasado. No pensar que tú le vas a hablar al experto más experto de todos o la persona que tiene muchos más años que tú haciendo el tema del que estás hablando o el nicho del que estás apuntando, sino empezar a hablarle a tu yo de hace 6 meses, a tu yo de hace un año, a tu yo de hace 2 años. Y un ejercicio que nosotros hacemos mucho es como, ok, no tengo ideas para crear, lo que puedo hacer es pensar y hacer una pregunta, ¿qué he aprendido o qué temas o problemas he resuelto en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años, en el último año? Y de ahí todos esos temas ya tienes como que cientos de ideas para hablar, para crear, para publicar, bien sea el formato que cree. Y, y hace algo importante, que es que tú no puedes crear, o sea, sí puedes, pero es raro, no puedes crear de algo que no sabes o de algo que no has vivido. Y si tú creas basado en tus experiencias anteriores, eso te ayuda a tener muchas ideas y tener claridad o remover fricción para empezar a crear, porque ya tienes claro el tema, ya lo viviste, ya lo pasaste. Puedes hablar sobre las tácticas o las experiencias como reales que viviste, los consejos reales. También hablar sobre tu experiencia y cómo pasaste por ese proceso. Y luego qué harías diferente, por ejemplo, o qué no harías que hiciste antes. Entonces, es bien útil, literal, crear para tu yo del pasado. Yo por mi parte solo creo para mi yo del pasado, porque se me hace lo más entendible del mundo. Es como que beneficia a personas que seguramente están en el punto donde yo estaba antes y también me beneficia a mí porque estoy documentando parte de mi vida. Entonces es como que luego yo a veces leo cosas que escribí antes o videos que hice antes y digo, ah, qué cool que hice eso. Eh, y en ese momento de mi vida estaba pasando por tal cosa. O a veces también me pasa como dijimos recién, que dije, ok, qué pendejo estaba en ese momento. Ya cambié mi punto de vista demasiado. Sí, pero creo que más bien eso, o sea, es como nada más de vivir bien con eso. O sea, evidentemente el día de hoy no somos perfectos y nadie lo es, ni nadie lo será. Y si es que alguien lo cree, pues probablemente creo que está un poco mal, pero creo que nada más es como de estar consciente que, o sea, es como saber apreciar el camino en el que te estás convirtiendo y que quizás el día de hoy, con cierta perspectiva, yo digo cierta cosa que sé que le va a servir a cierta persona, pero estar abierto a que yo sé que a lo mejor dentro de 1 o 2 años mi perspectiva va a haber cambiado porque yo como persona voy a haber cambiado y también la situación y el contexto, si ya es como algo más riguroso, hablando como de temas más profesionales, probablemente también va a haber cambiado. Entonces, evidentemente siempre va a haber un cambio y ya el contexto va a ser diferente, pero no por eso como que se va a poder juzgarlo de atrás, porque yo en ese momento como que dije lo que sabía con las circunstancias que tenía, con el contexto que tenía, entonces es como de aprender a estar bien con eso y probablemente si estás creando contenido, si estás hablando, no sé, si estás creando contenido una vez por semana, un podcast de 1 hora por semana, si imagínate 52, si creas una vez a la semana, 52 semanas en un año, más de en algún minuto vas a decir algo mal. O sea, es imposible que no digas nada mal. Entonces, nada, es como de aprender a vivir con eso. O sea, todos nos vamos a equivocar. Y también que hay como cierto, sí, este es eso como en el que todos pensamos que todos piensan en nosotros, pero en realidad como de que nadie nos pela. Entonces, como de, güey, aprende a vivir y si alguien, como si alguien está pegado hacia ti nada más viendo lo que haces, pues qué pedo con esa persona. Hay algo mucho que dice Gary Vee, que es que cuando él ve un hater de lo que él hace en internet, él no siente como molestia o rabia o vergüenza por lo que dice esa persona, sino lo que siente es como pena, como en el sentido de, ok, qué mal debe estar esta persona o qué tantos problemas debe tener en su vida para alguien que está hablando sobre, no sé, cualquier tema, ir y decirle, ay, estás pendejo, ay, qué feo tu cabello, ay, qué mal hablas. Entonces es como, si te lo llevas a ese punto de vista, está cool porque estás pensando como, ok, esta persona anda a saber qué problemas tiene en su vida, que lo único productivo que puede hacer es quejarse y hablar mal de una persona que ni siquiera conoce en internet. Entonces sí, me parece un buen punto. Me acuerdo mucho de algo que me dijo Alan y es como de lo mismo que viene diciendo, que es como que no eres tan importante en el mundo. Y yo creo que es como encontrar el balance entre entender que no eres tan importante para los demás y que nadie va a estar pensando tanto tiempo en ti y que al mismo tiempo eres lo suficientemente importante como para tú darte el valor que necesitas y pararte y hablar y escribir y decir lo que tú quieras. O sea, lo que tienes que decir importa, pero no es tan importante para los demás. Entonces, solo alguien se lo va a llevar, alguien lo va a ignorar y si a ti te sirve hacerlo y a alguien más le puede servir, pues hazlo. Genial. Y con eso nos vamos. Esto fue The Creator's Journey, un programa de Trendy, el Y Combinator para creadores de contenido.
Gracias por quedarte hasta el final y te deseamos que sigas mejorando 1% cada día. Nos vemos en un siguiente programa.